Me llamo Valeria. Tengo 32 años. Y pensé que lo peor que me podía pasar hoy era quemar la cena. Estaba equivocada. Tan equivocada. Estoy sentada en mi cocina con un arma apuntando a mi cara. Y el hombre que la sostiene está llorando más fuerte que yo. Déjenme retroceder 20 minutos. Estaba revolviendo la salsa de pasta cuando escuché abrirse la puerta trasera. No la puerta principal, la de atrás. La que da al pequeño jardín que nadie usa excepto para sacar la basura. Mi esposo Rodrigo supuestamente estaba en una conferencia de trabajo en Monterrey. Se había ido 2 días antes con su maleta y esa sonrisa estúpida que siempre ponía cuando creía que se estaba saliendo con la suya. Me quedé paralizada con la cuchara de madera en la mano. El agua de la pasta estaba hirviendo. Escuché pasos en el pasillo. Pasos pesados. No eran los de Rodrigo. Él usaba mocasines caros que resonaban en el piso de madera. Estos eran botas. Botas de trabajo, quizás. Mi teléfono estaba cargando en el cuarto de arriba. Claro que sí. Los pasos se detuvieron justo afuera de la cocina. Apreté la cuchara de madera como si fuera a ayudarme, como si pudiera defenderme de un intruso con salsa marinara y agua hirviendo. Entonces él entró. Reconocería esa cara en cualquier lugar. Esos ojos café oscuro. La cicatriz sobre la ceja izquierda de cuando se cayó de la bicicleta en 9º grado. La forma en que apretaba la mandíbula cuando estaba estresado. Sebastián. Se veía tan impactado de verme como yo de verlo. Nos quedamos mirándonos fijamente durante lo que pareció una hora, pero probablemente fueron 3 segundos. Sostenía un arma, no apuntándome todavía, solo teniéndola a su costado como si se hubiera olvidado de que la traía. Valeria. Mi nombre salió de su boca como una oración. O quizás como una maldición. No podía distinguir. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Mi voz temblaba. La cuchara de madera todavía en mi mano, chorreando salsa al suelo. No respondió. Solo seguía mirándome con esa expresión que yo recordaba de 10 años atrás. La misma mirada que tenía cuando me dijo que se iba a enlistar en el ejército y dejar la ciudad. La mirada que decía que estaba a punto de romperme el corazón. Necesitas irte, dije. Ahora, antes de que llame a la policía. Tu teléfono está arriba, lo dijo con calma, como un hecho. Y en ese momento supe que esto no era un robo al azar. Ahí fue cuando el miedo me golpeó de verdad. ¿Cómo sabes eso? Finalmente bajó la vista al arma en su mano. Luego volvió a mirarme. Llevo 3 días vigilando la casa. El agua de la pasta desbordó completamente, silbando sobre la estufa. ¿Por qué? Tu esposo me contrató. Lo dijo con tanta simpleza, como si me estuviera diciendo que lo habían contratado para pintar la casa o arreglar el techo. Me reí. En realidad me reí. ¿Era eso o gritar? ¿Rodrigo te contrató para qué? ¿Para cambiar las cerraduras? Sebastián levantó el arma lentamente, no apuntándome exactamente, más como mostrándomela. Para matarte. La cuchara de madera cayó al suelo. Eso no tiene gracia, Sebastián. No es un chiste. Retrocedí contra el mostrador. La estufa ardía caliente detrás de mí. Estás mintiendo. Rodrigo no haría... Póliza de seguro de vida. 2 millones de pesos. La sacó hace 8 meses. Me llamó una situación que necesitaba manejarse. Me encontró a través de alguien que conoce a alguien. No sabe quién soy yo. No sabe que tenemos historia. Solo sabe que soy bueno haciendo que las cosas parezcan accidentes. Mis piernas se sintieron como agua. Eres un asesino a sueldo. Prefiero consultor de seguridad privada. Lo dijo sin ningún humor. Pero sí, esencialmente. Y Rodrigo... No pude terminar la frase. Mi cerebro no podía procesarlo. Tu esposo quiere que estés muerta, Valeria. Me dio la mitad del dinero por adelantado. El resto cuando esté hecho. Me deslicé por el gabinete hasta quedar sentada en el suelo. Las baldosas de la cocina estaban frías. Podía oler la salsa quemándose. Todo se sentía irreal, como si estuviera viendo esto pasarle a otra persona. Sebastián bajó el arma y se agachó a unos metros de mí. No lo suficientemente cerca para tocarme, solo lo suficiente para hablar. Cuando vi la foto que él me envió, dijo. Cuando vi tu cara casi vomité. No podía creerlo. De todos los trabajos que he tomado a lo largo de los años, y tenía que ser tú. ¿Cuánto tiempo? Mi voz no sonaba como la mía. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Desde que volví de mi segundo tour, 6 años. ¿Y has matado personas? No respondió. No necesitaba hacerlo. Me tapé la cara con las manos. Necesito llamar a la policía. ¿Y decirles qué? ¿Que tu esposo contrató un sicario? No tienes pruebas. Usó un teléfono desechable.
Pagó en efectivo. Se reunió conmigo en un estacionamiento usando lentes y gorra. Fue cuidadoso. Entonces me voy ahora mismo. Hago una maleta y desaparezco. Solo contratará a alguien más, alguien que no dude. Lo miré. De verdad lo miré. Estaba más viejo ahora, más endurecido. Había líneas alrededor de sus ojos que antes no existían. Pero debajo de todo eso seguía siendo Sebastián. El chico que solía acompañarme a casa de la escuela. El chico que me daba su chamarra cuando llovía. El chico que me rompió el corazón cuando se fue. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué no simplemente lo hiciste? Porque eres tú. Lo dijo así, como si eso lo explicara todo. Quizás sí. Me levanté despacio. Mis piernas todavía temblaban. Apagué la estufa. La pasta estaba arruinada. La salsa quemada. No me importó. Necesito ver pruebas, dije. Necesito ver que Rodrigo realmente hizo esto. Sebastián sacó su teléfono. Desplazó mensajes. Me mostró una conversación de texto con alguien llamado cliente. Los mensajes eran vagos pero suficientemente claros. El objetivo está sola en casa la mayoría de las noches. El esposo viaja por trabajo. Que parezca un asalto, limpio y rápido. Había fotos. Fotos mías saliendo de la casa, caminando a mi carro, llegando con las compras del supermercado. Alguien me había estado siguiendo, vigilando, planeando mi asesinato. Creí que iba a vomitar. Muéstrame más, dije. Abrí una nota de voz y le dio play. La voz de Rodrigo llenó la cocina. Esa voz que reconocería en cualquier lugar. La voz que me dijo que me amaba el día de nuestra boda. La voz que me susurraba cosas dulces en la oscuridad. Esa misma voz ahora decía: necesito que esto se resuelva en las próximas 2 semanas. Ella tiene una rutina. Es predecible. Va a ser fácil. Me aferré al borde del mostrador para no caer. Hay más, dijo Sebastián. Me habló de la póliza, de cómo lleva meses planeando esto, de cómo necesita el dinero para pagar deudas de juego. Deudas de juego. Aparentemente le debe mucho dinero a gente muy peligrosa. El pago del seguro de vida lo cubriría todo, con bastante para que él empezara de nuevo. Me desplomé de nuevo en el suelo. No entiendo. Tenemos dinero, buen dinero. Soy enfermera. Él es representante farmacéutico. Vivimos bien. Perdió mucho dinero en apuestas deportivas durante el último año. Ha estado ocultándotelo. Sacando tarjetas de crédito a nombre de los dos. Usando sus ahorros conjuntos. Básicamente están en quiebra, Valeria. Solo que tú todavía no lo sabes. La habitación daba vueltas. ¿Cómo sabes todo esto? Siempre investigo a mis clientes y a los objetivos. Me gusta saber en qué me estoy metiendo. Hizo una pausa. Cuando me di cuenta de que eras tú, profundicé más. Encontré todo. Empecé a llorar entonces. No ese llanto bonito, el feo, el que ahoga, el que no deja respirar. Mi esposo quería que yo estuviera muerta. El hombre con quien me había casado hace 5 años. El hombre en quien había confiado con todo. El hombre con quien se supone que iba a envejecer. Sebastián se acercó sin tocarme, solo sentándose cerca de mí en el piso de la cocina, como cuando éramos adolescentes sentados en el pórtico trasero de sus papás, hablando de todo y de nada. Tengo un plan, dijo en voz baja. Un plan para arreglar todo esto. ¿Cómo se arregla que mi esposo quiera asesinarme? Le damos lo que quiere. Lo miré fijamente. Vamos a hacer que crea que lo hice. Y así fue como terminé en el asiento del copiloto de la camioneta de Sebastián a las 11 de la noche, manejando hacia una cabaña a 2 horas de la ciudad. Mi teléfono estaba destrozado, hecho pedazos, tirado en 3 contenedores diferentes a lo largo de la carretera. Había dejado todo atrás. Mi ropa, mis joyas, mi vida. Sebastián me explicó el plan en detalle. Fingiríamos mi muerte. Él le proporcionaría pruebas a Rodrigo y cobraría el resto del pago. Luego reuniríamos evidencia del crimen de Rodrigo y la llevaríamos a la policía. Para entonces, Rodrigo ya habría reclamado el dinero del seguro, lo que sería evidencia adicional de su culpabilidad. ¿Qué pasa conmigo después?, pregunté. Después de que Rodrigo vaya a prisión, empiezas de nuevo. Nuevo nombre, nueva ciudad. Puedo ayudar con eso. ¿Y tú? ¿No vas a la cárcel también? Me miró con esos ojos oscuros. Probablemente, pero quizás ya es hora. Quizás estoy cansado de correr. En la cabaña, Sebastián pasó 1 hora preparando la escena. Tenía sangre falsa, utilería, una cámara con lente profesional. Era perturbador lo bueno que era en esto. Acuéstate en el suelo, indicó. Voltea la cabeza de lado, cierra los ojos. Hice lo que dijo. Posicionó mis brazos, desordenó mi cabello,
Salpicó la sangre falsa, tomó fotos una y otra vez. Está bien, es creíble. Abrí los ojos. ¿Has hecho esto antes? ¿Fingir muertes? A veces los clientes quieren pruebas sin el resultado real. Personas que necesitaban desaparecer. Me senté y me limpié la sangre falsa de la cara con una toalla. Me mostró las fotos. Se veían reales. Demasiado reales. Me revolvió el estómago. Sebastián se fue una hora después con promesas de volver en 2 días con más provisiones. Vi su camioneta desaparecer por el camino de tierra. Y entonces estaba sola. Realmente sola. La primera noche la pasé llorando. Luego me enojé. Luego lloré más. Pensé en Rodrigo. En nuestro día de boda. En cómo solía mirarme cuando empezamos a salir. En cómo esa mirada había cambiado con los años hacia algo más frío, más distante. Pensé en las señales que había ignorado. La forma en que se volvió secreto con su teléfono. Las noches tarde que afirmaba eran reuniones de trabajo. Los viajes de negocios que aumentaban en frecuencia. La forma en que insistió en actualizar nuestras pólizas de seguro de vida. Lo llamó ser adultos responsables. Había sido tan ingenua. Al tercer día, Sebastián regresó con noticias. Le envié las fotos y pareció satisfecho. Me mandó la ubicación para recoger el dinero. Me reúno con él esta noche. ¿Qué pasa si algo sale mal? No pasará. Pero podía ver la preocupación en sus ojos. Esto era peligroso. Si Rodrigo sospechaba algo, Sebastián podría terminar muerto de verdad. Deberíamos ir a la policía ahora, dije. ¿Con qué tenemos? No es suficiente. Necesitamos que él reclame el dinero del seguro. Esa es la prueba definitiva. No quiero que te lastimen. Me miró. De verdad me miró. Me conmueve que te importe, considerando que te rompí el corazón. Eso fue hace 10 años. Nunca te casaste con nadie más después de que me fui. Hasta Rodrigo. ¿Cómo sabes eso? Te seguí la pista a lo largo de los años, solo para saber que estabas bien. No supe qué decir. Parte de mí estaba enojada de que me hubiera estado observando desde lejos. Otra parte conmovida. ¿Por qué te fuiste? Pregunté. En ese tiempo, ¿por qué te enlistaste de verdad? Se sentó en el sofá. Se frotó la cara con las manos. Mi papá perdió su trabajo. Las cuentas médicas de los tratamientos de mi mamá se acumularon. Íbamos a perder la casa. El ejército ofrecía un bono de enganche, sueldo fijo, beneficios. Era la única manera de ayudarlos. Nunca me dijiste eso. No quería que te sintieras obligada a quedarte conmigo por lástima. Tenías planes de universidad, un futuro. No podía pedirte que me esperaras cuando ni siquiera sabía si regresaría. Te hubiera esperado. Lo sé. Por eso no te lo pedí. Nos quedamos en silencio por un largo momento. La estufa de leña crepitaba. La lluvia empezó a golpear el techo. ¿Cuántas personas has matado, Sebastián? Me miró. ¿Realmente quieres saber? Lo pensé. No, probablemente no. 17, dijo de todas formas. En 6 años. Algunos lo merecían, otros probablemente no. Ya no duermo bien. El peso de esa confesión quedó suspendido en el aire entre nosotros. Después de esto, dije, después de que atraigamos a Rodrigo, deberías entregarte. Testificar contra la gente que te contrató a cambio de una sentencia reducida. Quizás. Esa noche, Sebastián fue a cobrar el resto del pago de Rodrigo. Regresó 3 horas después con una bolsa llena de efectivo y una grabación. Lo tengo, dijo. Lo tengo en audio hablando de la póliza de seguro, de querer que estés muerta, de las deudas de juego. Todo. Reprodujo la grabación. La voz de Rodrigo era clara, inconfundible. Estaba presumiendo lo inteligente que había sido, lo fácil que fue engañarme, que ya había iniciado el proceso de reclamación del seguro. Ese maldito, susurré. Lo tenemos, dijo Sebastián. Pero podía ver que algo estaba mal. Sebastián se veía pálido, inestable. ¿Qué pasó? ¿Él sospechó algo? No, pero... Se sentó pesadamente. Lo vi, de verdad lo vi, a tu esposo, y me di cuenta de algo. ¿Qué? Lo conozco de antes, del ejército. Estaba en una unidad diferente, pero nos cruzamos varias veces. Diego Morales. No hice la conexión antes porque nunca supe su apellido completo. Pero cuando lo vi esta noche de cerca, lo reconocí. Mi sangre se heló. ¿Conocías a Rodrigo? Apenas, pero sabía de él. Fue dado de baja deshonrosamente por robo. Robó a otros soldados. Pertenencias, dinero. Rodrigo nunca estuvo en el ejército. Me dijo que trabajó en ventas después del bachillerato.
Sebastián sacó su teléfono y me mostró registros militares. Diego Morales. Enlistado a los 19. Baja deshonrosa a los 22. Lo miré. Era definitivamente Rodrigo. Más joven, más delgado, diferente corte de pelo, pero inconfundiblemente él. Ha estado mintiéndote sobre todo, dijo Sebastián. Pasó la siguiente hora investigando en su laptop. Lo que encontramos me dejó sin aliento. Rodrigo había estado casado antes, 2 veces. Ambas esposas habían muerto. Una en un accidente de auto, la otra de lo que fue dictaminado como una sobredosis accidental de medicamentos. Dios mío, susurré. Probablemente las mató. La esposa del accidente tenía póliza de seguro de vida. La de la sobredosis también. Cobró en ambos casos. Me senté antes de caer. Hay más, dijo Sebastián. ¿Cómo puede haber más? La esposa de la sobredosis, Gabriela Vargas, era enfermera, igual que tú. Trabajaba en el mismo hospital donde trabajas ahora. La habitación se inclinó. ¿Qué? Tiene un tipo específico. Enfermeras, mujeres con buen seguro, mujeres que confían fácilmente. Te sustituyó a ella, Valeria. Te eligió porque te parecías a ella. Me mostró una foto de Gabriela. Se parecía a mí. Mismo color de cabello, misma complexión, rasgos faciales similares. Empecé a reírme. Una risa histérica, quebrada. Ni siquiera soy especial, solo soy otra víctima, otra póliza de seguro, otro cuerpo. Sebastián me tomó de los hombros. Para, estás viva y vamos a asegurarnos de que sigas así. Lloré en su hombro. Me abrazó como solía hacerlo, como si fuera algo valioso, como si importara. Vamos a la policía mañana, dijo. Con todo. Las grabaciones, la evidencia sobre sus esposas anteriores, todo. Pero esa noche todo salió mal. Estaba dormida en el sofá cuando Sebastián me sacudió para despertarme. Eran las 3 de la mañana. Traía el arma en la mano de nuevo. Alguien está afuera, susurró. Un carro subiendo por el camino, con las luces apagadas. Apagamos todas las luces de la cabaña. Sebastián se posicionó junto a la ventana con el arma. Yo me agaché detrás del mostrador de la cocina, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que exploraría. El carro se detuvo afuera. Escuché puertas abriéndose, pasos, múltiples personas. Entonces la puerta principal explotó hacia adentro. 3 hombres irrumpieron. Hombres grandes, armados. Tenían linternas y armas y se movían como profesionales entrenados. Sebastián disparó primero. El sonido fue ensordecedor en la pequeña cabaña. Uno de los hombres cayó. Los otros 2 respondieron. La madera astillaba a nuestro alrededor. El vidrio se hizo añicos. ¡Corre!, me gritó Sebastián. ¡La puerta trasera, corre! No pensé, solo corrí. A través del cuarto, por la puerta trasera, hacia la noche fría, hacia los árboles. Detrás de mí escuchaba más disparos, gritos, muebles rompiéndose. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas cedieron, hasta que me desplomé detrás de un árbol caído, jadeando, llorando, aterrorizada. Pasaron minutos, o quizás horas. No podía distinguir. Entonces escuché pasos, botas pesadas. Alguien caminando lentamente por el bosque, buscando. ¿Valeria? La voz de Sebastián, ronca, tensa. Casi grité de alivio, pero algo me detuvo. El tono. Algo estaba mal. Me quedé en silencio. Los pasos se acercaron. El rayo de una linterna cortó la oscuridad, pasó sobre mi escondite, siguió adelante. Valeria, está bien, ya se fueron. Puedes salir. Algo estaba muy mal. Su voz era demasiado controlada, demasiado calmada. Me asomé alrededor del árbol. Vi a Sebastián a unos 9 metros. Estaba sangrando del hombro, pero de pie, caminando, buscando. Luego vi la segunda figura detrás de él, apuntándole con un arma. Rodrigo. Sigue buscando, dijo Rodrigo. Ella está aquí en algún lugar. Mi sangre se convirtió en hielo. Sebastián no me estaba buscando para salvarme. Me estaba buscando porque Rodrigo lo estaba obligando. Teníamos un trato, dijo Rodrigo. Me traes prueba de la muerte. Cobras y no volvemos a hablar. Pero intentaste chantajearme con esas grabaciones. Eso fue un error. No te estaba chantajeando. Iba a ir a la policía. Rodrigo se rió. Peor aún. Así que aquí está el nuevo trato. Encuentras a tu exnovia. La matas de verdad esta vez. Y quizás te dejo vivir. Y si te niegas, te mato ahora mismo y la caso yo solo. Vi los hombros de Sebastián hundirse. Estaba acorralado. Rodrigo probablemente había matado a los 3 hombres que irrumpieron en la cabaña. O habían caído entre ellos en el tiroteo.
De cualquier manera, solo quedaban Sebastián y Rodrigo, y Sebastián estaba herido y agotado. Bien, dijo Sebastián en voz baja. La voy a encontrar. Se movieron más profundo en el bosque, alejándose de mi escondite. Esperé hasta que ya no pude escucharlos. Luego corrí en la dirección opuesta, hacia el camino, hacia la civilización, hacia ayuda. Corrí lo que pareció una eternidad. Finalmente vi luces, una gasolinera, abierta las 24 horas. Entré tambaleándome, con los ojos abiertos de par en par, aterrorizada. La cajera me miró una vez y alcanzó el teléfono. Por favor, jadé. Por favor, llama al 911. Mi esposo está intentando matarme. La policía llegó, luego los detectives. Les conté todo. Sobre Rodrigo, sobre Sebastián, sobre la cabaña en el bosque, sobre el seguro de vida y las esposas muertas y las grabaciones. Encontraron la cabaña 2 horas después. Era una escena del crimen. 3 hombres muertos adentro, todos con antecedentes criminales, sicarios a sueldo. Pero Sebastián no estaba. Rodrigo tampoco. Las grabaciones habían desaparecido también. La laptop de Sebastián. La evidencia. Todo había desvanecido. Los detectives eran escépticos. Sin pruebas, era mi palabra contra la de Rodrigo. Y Rodrigo era muy bueno mintiendo. Había estado haciéndolo toda su vida. Se presentó en la estación de policía 6 horas después con un abogado. Afirmó haber estado en Monterrey todo el tiempo en una conferencia verificable. Tenía recibos, testigos, documentación. Afirmó que yo estaba sufriendo una crisis nerviosa, que llevaba meses actuando erráticamente, que estaba preocupado por mi salud mental. Me sometieron a una evaluación psiquiátrica. 72 horas en una habitación de hospital con médicos haciéndome preguntas, haciéndome dudar de mi propia realidad. ¿Realmente vi lo que creía haber visto? ¿Sebastián existía de verdad? No. No era real. Todo era real. Pero no podía probarlo. Al tercer día, una enfermera entró a mi habitación. Mayor, de cara amable. Me dio un vaso de agua y una pequeña pastilla blanca. Para la ansiedad, dijo. La tomé. Ella me vio tragarla. Luego se inclinó hacia mí. Gabriela era mi amiga, susurró. La segunda esposa de tu esposo. Trabajamos juntas. Nunca creí que se hubiera sobredosificado accidentalmente. Era demasiado cuidadosa, demasiado profesional. ¿Me crees? Sí, pero la creencia no es evidencia. Necesitas pruebas. Presionó algo en mi mano. Una pequeña memoria USB. Gabriela era inteligente. Sabía que algo estaba mal antes de morir. Guardaba registros, copias de todo. Estados de cuenta bancarios, documentos de seguros, mensajes de texto. Me dio esto 2 días antes de morir y me dijo que si algo le pasaba... ¿Por qué no fue a la policía? Lo intenté. Dijeron que no era suficiente. Pero quizás combinado con tu testimonio, me apretó la mano. Lo siento. No hice suficiente por Gabriela. Déjame ayudarte a ti. La memoria USB contenía todo. Años de evidencia de que Rodrigo era un estafador, un depredador, un asesino. Registros bancarios mostrando cómo drenó las cuentas de Gabriela antes de su muerte. Mensajes de texto donde la presionaba para aumentar su seguro de vida. Fotos de moretones en sus brazos que ella había documentado. Entradas de diario describiendo su creciente miedo hacia él. Combinado con mi testimonio y los hombres muertos en la cabaña, fue suficiente para que la policía tomara el caso en serio. Arrestaron a Rodrigo 3 días después. Lo acusaron de conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, y reabrieron las investigaciones sobre las muertes de sus esposas anteriores. Pero Sebastián seguía desaparecido. Nadie podía encontrarlo. Era como si se hubiera esfumado en el aire. El juicio duró 8 meses. El abogado de Rodrigo peleó fuerte. Intentó desacreditar la evidencia, pintarme como una esposa vengativa y mentalmente inestable. Pero los registros de Gabriela eran devastadores. Mi testimonio era convincente. Y encontraron a uno de los sicarios vivo. Había sobrevivido sus heridas, y enfrentando cargos de homicidio, acordó testificar contra Rodrigo a cambio de una sentencia reducida. Rodrigo fue declarado culpable. 3 cargos de homicidio, un cargo de conspiración para cometer asesinato, múltiples cargos de fraude. Prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Estaba sentada en el tribunal cuando leyeron el veredicto. Miré el rostro de Rodrigo desmoronarse. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala, y por solo un segundo vi miedo. Miedo real y genuino. Bien. Después del juicio intenté seguir adelante. Renuncié a mi trabajo en el hospital. Me mudé a una nueva ciudad. Cambié mi nombre legalmente. Me convertí en alguien nueva.
Pero nunca dejé de buscar a Sebastián. 2 años después recibí una carta. Sin dirección de remitente. Solo mi nombre en el sobre con una letra que reconocía. Lo siento. Me entregué al FBI. Les conté todo. Testifiqué contra la gente que me contrató. Todos están en prisión. Llegué a un acuerdo. 15 años en lugar de cadena perpetua. Es más de lo que merezco. Estoy en un centro federal en Guadalajara. Seguridad media. Salgo en 13 años si me porto bien. Pienso en ti todos los días. Me alegra que estés a salvo. Me alegra que Rodrigo no pueda hacerte daño a ti ni a nadie más. Quizás cuando salga pueda encontrarte. Quizás podamos tomar un café. Hablar de los viejos tiempos. O quizás ya habrás seguido adelante por completo. Habrás construido una vida completamente nueva y me habrás olvidado. Eso también estaría bien. Mereces ser feliz. Pase lo que pase. Sabe que salvarte fue lo único bueno que he hecho en mucho tiempo. Cuídate, Valeria. Leí la carta 10 veces, 20, hasta que la memoricé. Luego fui a mi computadora y busqué el centro federal que coincidía. Encontré las políticas de visitas. Lo pensé por un largo tiempo, si quería verlo. Si abrir esa puerta de nuevo era prudente. Al final decidí que necesitaba un cierre real, no solo una carta. Manejé un sábado por la mañana. Llené los formularios de visitante. Esperé en una sala estéril con otras familias visitando a sus seres queridos. Cuando sacaron a Sebastián, casi no lo reconocí. Había cambiado de nuevo. Su cabello más largo, su cara más delgada. Se veía cansado, pero en paz, como si finalmente hubiera dejado de correr. Nos sentamos frente a frente en una mesa de metal. Ninguno de los dos habló por un largo momento. «¿Viniste?», dijo finalmente. «Vine. No pensé que lo harías». Casi no lo hice. Otro largo silencio. «Gracias», dije. «Por salvarme la vida. Por decirme la verdad sobre Rodrigo. Por todo. Gracias por no odiarme. Debería odiarte. Eres un sicario. Has matado personas». 17. El último que se supone debía matar, no pude hacerlo. Sonrió levemente. «Me arruinaste para esta línea de trabajo». «Bien». Hablamos durante 1 hora sobre su trato con el FBI, sobre las personas contra las que testificó, sobre la terapia que estaba recibiendo en prisión, sobre sus planes para cuando saliera. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué estás haciendo ahora?» «Soy maestra, primaria, 3er grado». ¿Maestra? Necesitaba hacer algo diferente, algo que no tuviera nada que ver con hospitales o medicina o muerte. Necesitaba estar rodeada de vida, de niños y esperanza y futuros. «Eso te queda bien». «Soy feliz, mayormente. Todavía estoy procesando todo. Todavía tengo pesadillas a veces, pero soy feliz». «Bien, lo mereces». Antes de irme, le prometí que volvería a visitarlo. No de inmediato, pero eventualmente, cuando estuviera lista. Cumplí esa promesa. Visité cada pocos meses, escribí cartas en medio. Lentamente, con el tiempo, reconstruimos una amistad. No la misma de antes, diferente. Mejor, quizás. Construida sobre honestidad y supervivencia, y el entendimiento de que ambos habíamos visto lo peor del mundo, y de alguna manera habíamos salido adelante. Cuando Sebastián salga en 11 años, no sé qué pasará. Quizás intentaremos ser algo más que amigos. Quizás no. Quizás demasiado ha pasado, demasiado dolor.